4 minutos pasaron de las 6 de la tarde y estamos con mesa ampliada. Recibimos visitas. Está Rafa Restaino, gran valor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Mirá, sorprendido. Sorprendido porque no conocía, no tenía idea de este lugar. Realmente ya siento que es un bastión. Un bastión, vamos a ponerle, cultural. Y presiento que va a cumplir una etapa formidable. Me gusta eso. ¿Por qué tienes esa sensación? Me interesa porque cuando una persona conoce sobre la historia, tiene material de donde agarrarse para decir, che, siento esto. Más que material, la sensibilidad. El camino recorrido. La sensibilidad de ver el rostro de ustedes, de verlos tan jóvenes, tan predispuestos, y la calidez con que me recibieron me hace presentir lo que le estoy diciendo. Se Muchas agradece, gracias, se agradece, la verdad. No estaba planeado esto, Para nada. Nos sorprendió. Rafa, Pererruy me pasó tu CV. Un currículum largo. ¿Cuál es la cosa que más te identifica de todas las cosas que haces? Bueno, en primer lugar, decirles que el currículum está en relación a la edad. Ayuda. Son muchos años. Y comentarles a esta pregunta que mi verdadera vocación, no sé si es vocación, mi verdadero sentir está en la poesía. Lo que ocurrió es que nadie me pedía poesía. Y cuando en la Biblioteca Menéndez, nuestra querida Biblioteca Popular, observé que sí pedían información sobre Pergamino y que no había información, dije, por acá pasa. Acá hay algo. Acá está el asunto. Y aprovechando que soy profesor de historia, que sé de metodología, que tengo amigos de la cultura, historiadores, logré llevar a cabo esa obra que les parece inmensa. No, parece no, es inmensa, porque realmente hay un montón de información. Quiero hablar un poco de lo del jueves, así después nos metemos en cualquier tema y disfrutamos de una charla libre. El orden. ¿Qué va a pasar el jueves? Porque recién hablamos en la previa que muchas veces cuando hablamos del golpe, cuando hablamos de la dictadura, hablamos de Capital Federal. La historia está escrita por los que ganan o por los del centro, y que me parece muy interesante poder saber qué pasó en Pergamino en esa época, y por eso te decíamos, ¿qué es lo que va a suceder el jueves puntualmente? Mirá, para asegurarte esto que decís vos, comentarte que por este año nuestra ciudad cumple 400 años. 400 años y que la convierte en una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que acá se tiene la evolución completa de la política, que va desde el comandante, el alcalde de hermandad, el juez de paz, el presidente de la corporación municipal, hasta que apareció el intendente y la figura también de los ediles o concejales. Y que aquí aconteció de todo, porque no hay un solo hecho a nivel nacional que no haya repercutido también a nivel local. Y aquí podemos hablar no solo de ese golpe del 24 de marzo del 76, sino que podemos hablar de los distintos golpes en el siglo XVIII que también repercutieron y existieron en nuestro lugar, sino los golpes de estados del siglo XX, como el de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y el de 1976. Es decir, todos ellos en la línea nacional ha pasado también aquí en la línea local, con menor escala o igual escala, pero ha transcurrido, ha pasado también en nuestro lugar, en nuestro territorio. Y el título es Actores Civiles. Me gusta ese enfoque. ¿Por qué? Ese enfoque significa que no existe golpe de Estado militar sin la participación civil. Y a nosotros nos va a sorprender en esta charla, pero en realidad que yo ya lo he señalado en distintos artículos, en libros, de cómo es una participación no de cualquiera, sino que, mirá la paradoja, son
hombres que como educadores, como empresarios, como profesionales, en su discurso como político, llenan la boca con las palabras democracia, libertad, participación, y son los primeros que se presentan ante un golpe de Estado para decirle, acá estoy, quiero participar de este golpe de Estado. Y son nombres que tienen las calles de Pergamino como grandes demócratas, y sin embargo han estado presentes y de una manera cargados de odio, vengativos, en los golpes del 30, del 55 y del 76, que fueron los más fuertes y más criminales. Rafa, recién mencionabas todos los golpes con mucha memoria. ¿Cuánto hay de importante para repasar la historia? La memoria, pero también la capacidad de contextualizar y relacionar esos datos que uno recolecta. Bueno, porque la memoria y el estudio, y también no es un día que uno está en este trabajo, es mucho tiempo en el cual va recolectando esa información y tiene puntualmente comprobado el hecho, pero después tiene que tener esa capacidad también de reflexión, para que no sea tan solo información, sino impartir también conocimiento, donde requiere sí, experiencia, información, investigación y estudio. Rafa, decías actores civiles, la cara oculta en los golpes. Esto que pasa en Pergamino respecto a los actores civiles, también es algo que se repite a nivel nacional. Pero por supuesto. Si hablamos puntualmente de cualquier golpe, si querés el último, el del 24 de marzo del 76, es interesantísimo ver que si bien los militares son la herramienta, son las botas y son las armas, detrás está el intelecto que ofrecen civiles. Apenas transcurrió el triunfo del peronismo en el 73, que ya se habían conformado bandas, por decir un nombre que no es el adecuado, civiles que comenzaron a trabajar para preparar el golpe. Inmediatamente se detecta en el año 74 ya un grupo, por ejemplo, que se llama Luzuriaga, donde estaba de Venega Lynch, Martínez de Oz, Benzunce, un filósofo como Valentini, ya preparando el golpe del 76. Ahí, Rafa, vos es que cuando hablamos mucho del golpe, y algo que debatimos mucho con Jesús, es respecto a que en la previa de los golpes de Estado, mucha gente los esperaba y los solicitaba. ¿Crees que eso se deconstruyó y que ahora ya no es algo a lo que vamos a ir a buscar en el caso que el país se vaya al carajo? Por supuesto. Mira, por supuesto. Vos tenés, y el amigo Gustavo Pérez Ruiz le gusta mucho decir que son golpes cívicos, militares, eclesiásticos, mediáticos. Y justamente lo que vos señalás es una política que se lleva a cabo a través de los medios, por sobre todo, en los cuales generalmente a los gobiernos democráticos populares se le debilita los logros y se le aumenta el posible yerro. Entonces se va preparando un clima de agobio, un clima de hartazgo que, como vos señalás, ya mucho antes de marzo del 76, la población lo esperaba, porque se prepara ese clima, como en este momento se prepara un clima en que nos lleva a ser una especie de muchedumbre amorfa, porque nos van quitando identidad, nos van quitando el poder de la reflexión, nos van socavando la memoria por sobre todo. Eso es lo que está aconteciendo ahora. Yo me acuerdo de eso porque yo acuerdo a mi abuelo, yo era muy, muy guachín y él me dijo, cuando llegó el golpe realmente había tanto lío en el país que medios nos habían preparado para celebrarlo, lo estábamos esperando, después lo padecimos. Bueno. Pero en el momento previo había todo un caldo de cultivo de lo único que va a parar esto es que lleguen los milicos. Y después, bueno, efectivamente no. Tal cual lo está señalando por haberlo investigado o como también por haberlo vivido, porque ya a esa altura era bastante grande, sentí
ese clima de hartazgo, que vengan de una vez por todas los militares. Y entonces ahí vos ves... Ahí le entregaste el poder. Entregaste todo. Y ahí ya está. Porque un hombre está vencido cuando se entrega de esa manera. Y aquí viene un tema que es importantísimo. Ese hombre, ¿cómo lo fueron predisponiendo a esa actitud, a esa entrega? También quitándole la conciencia de clase, la conciencia nacional. Lo van dejando sin esa estructura ideológica donde te rompen la voluntad. Es una cosa muy interesante la que presentás vos para poder entender estos golpes de Estado y estos civiles que se presentan para ser cómplices. Rafa, cuando hablas con gente joven, te escuchas, se engancha, sentís que es difícil que se agarren de este tipo de debates que tienen un poquito más de profundidad en una era de videos de 30 segundos. Yo he sido docente a lo largo de 35 años y he atravesado distintos momentos. Y en esos momentos uno echa la culpa a la pobreza, echa la culpa a la aparición del celular, de la tecnología, pero también está este gran sabotaje donde se está golpeando muy seriamente la voluntad de nuestros alumnos, donde se está quitando el poder de reflexión de nuestros alumnos. Se hace muy difícil porque, entre otras cosas, hay un mecanismo que van minando el pensamiento lógico formal, que no les permite imaginar, no les permiten tener noción del pasado para poder tener esa información y poder ser. Yo viví ya una etapa difícil y en este momento también, no solo los jóvenes, sino también los grandes, porque no solo la imaginación, sino también nos están quitando la palabra. La Eso palabra. es bravísimo, porque Eso- hasta para contar una historia, si no tengo las palabras indicadas o las correctas, acoto la historia. Vos fíjate que ese enemigo, porque los que constituyen, los que van ideando el golpe de Estado son enemigos del pueblo, saben trabajar a través de esos equipos técnicos, de esa inteligencia que generalmente aporta a los civiles, las tres grandes cuestiones que constituyen una persona, que es el idioma, que es la historia y que son los valores. Cuando a vos te van mirando esa estructura, estás quedando sin voluntad. Además, ¿sabes qué pienso? Es que no te das cuenta. No te das cuenta. Vos estás ahí, de repente un poquito, otro poquito, y de repente, ¡tuc!, los milicos. O cualquier estructura de poder que te cuarte libertades. Es como... Y hoy, si apurás un poco, se esperaría más a los milicos que un gobierno democrático fuerte. Porque se está esperando, Fuerte, sí. Sí, hay una cuestión que la presiento cuando me demoro en el kiosco para escuchar conversaciones, cuando escucho algunas opiniones y creo que tenemos un retroceso muy grande, muy lamentable. Rafa, en base a más en general, la historia de Pergamino, ¿con qué dato loco te encontraste esta ciudad? ¿O con qué historia que vos decís, cómo puede ser que la ciudad de Pergamino no conozca esto que pasó acá? Viste que a veces hay como esas cositas que vos decís, qué increíble que haya pasado esto en Pergamino. Y son muchísimas. Vos fijate que hay libros que he escrito como Desde la orilla de la historia. Es decir, justamente esos episodios pintorescos que vos no lo incluís en lo que podríamos llamar la historia oficial. Y ahí tenés Que llega el episodios... pergamino y que el nombre de Pergamino viene, eso es de la orilla. No. Mía. Que queda Desde los afuera, bordes, está en los que queda bordes de- afuera, en el borde. Y ahí tenés desde cuando se prohibieron los barriletes. No, Cuando se prohibieron los barriletes. Acá, Sí, señor. Cuando se fusilaron 3.000 gallinas. 3.000. Cuando... ¿Gallina? Gallinas. por subversivas. Sí, ¿Por qué? el domador que domaba vestido de frac, el gaucho fusilado por Pancho Villa,
Vos tenés, ¿Un gaucho fusilado por Pancho Villa? vos tenés, vos fíjate que iniciamos nuestra conversación señalando que nuestra ciudad tiene 400 años. Imagínate los episodios, imagínate los hechos que acontecieron aquí, sobre todo cuando ha sido una de las ciudades privilegiadas por la gran inmigración. Numerosos los episodios. Demoraríamos días hablando. ¿Tenés algo escrito sobre Pirincho Mazor, por ejemplo? Y sí, porque fue amigo mío. ¿Conociste Sí. a Pirincho? Mucho. Yo lo conocí gracias al señor Rodi Piracini, a quien adoro con Sí. mi corazón, y al Guille Colauti, que Gran canta la amigo. canción. Es una chacarera, Sí. la chacarera de Pirincho. ¿Sí? Sí, bueno, vos fíjate, tener un pergaminense que se robó un avión. Que yo hice un cuento que se llama Tengo un amigo que se robó un avión. Y como también tengo la historia del pergaminense que robó el sable de San Martín. Entonces, Eso, fíjate. vos decís, ¿cómo puede pasar eso? No, estoy anonadado escuchando. Yo Es iba escuchando, tremendo. no hablo porque estoy escuchando. Tengo una pregunta, si le molesta no me dice. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué pregunta? ¿Eh? No, por favor, 75 años. Mirá. Sí. Y nada que ver con nada. Pero dijiste que sos una persona de la poesía y que encontraste una beta en la historia. ¿Qué poesía te gusta escribir? ¿Qué poesía te gusta leer? Bueno, fíjate que la poesía, tiene dos partes la pregunta. La que me gusta es una poesía existencialista, sobre todo como la de Tuñón o como, puede ser Vallejo. También la literatura o la poesía de la España de Oro, esa que tiene a Góngora, que tiene a Quevedo. ¿Y escribir? Y escribir, he escrito mucho tratando de registrar los sonidos, los misterios, la belleza de la Norpampa nuestra, de la llanura. El fuerte de mi poesía está ahí, por eso diría que es una poesía espacial, que se dedica a tratar de describir el espacio. ¿Y si te pido una poesía, Ahora, tenés algo de memoria o te complico la vida? Algo tuyo quiero. sí, por ejemplo, si yo te digo así uno cortito, di tu verdad, di al menos tu verdad y deja que después cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedrada tu puerta o que la gente se amontone a tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. No, me gustó, encantó. gustó, pero con la verdad de arranque. Pero Bueno. di tu verdad. Di tu verdad. Di tu verdad. Qué difícil igual. ¿Qué te pasa? Perdón, te pregunto cosas de la vida también, Sí, porque sí. con Jesús hablamos mucho de qué difícil estar informado. Viste que lees una cosa, lees otra. Vos que sos una persona que lee, que además tenés ese punto histórico para relacionarlo, cosa que por ahí yo no, porque tengo muy mala memoria. ¿Cómo te llevas con la información, con lo que te encontrás en los diarios, en los medios? Mirá, todo eso tiene que ver con el estado de ánimo. Hay momentos en que uno se entrega a la buena de Dios y pone ese aparato, ese chupete que es el televisor para relajarte. Y hay momentos en que se está consciente que uno quiere realmente asimilar una noticia y eso sí hace mal, yo siento que hace mal, me produce cansancio, me produce tristeza. Y trato a veces de evitarlo, pero esa noticia se mete por todos lados. Sí. Antes de venir, por ejemplo, estuve viendo noticias de Bolivia. Ver esos rostros, ver ese pueblo sufriente, me presenta una angustia, me presenta un agobio de que con todo lo que ha pasado en la humanidad siga aconteciendo esta problemática tan vieja como paliar el hambre. Igual, ¿sabés qué me pasa con eso? Qué bueno que te agobie, qué bueno que te ponga mal, porque en este mundo que nos entrena para perder la empatía, que todavía nos ponga mal el pesar de los demás, está bueno. Buena, me gustó esa reflexión. Me gustó esa me gustó. Bien. Y sí, porque con todo lo que venimos hablando te darás cuenta
que yo sé que hay gente que trabaja desde la sociología, la filosofía, la psicología para que se nos esté dando esta cuestión de no verlo al otro, Rafa, entonces contame más del jueves. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Qué va a pasar? Vendelo un Sí. poco. Vendete un poco, Rafa. No tengo que venderme, no, pero te agradezco mucho el espacio, estoy muy contento, me alegra de haber venido a estar con ustedes y comentarles que el jueves, debido a la insistencia del amigo Gustavo Pérez Ruiz, vamos a hacer esta charla y también con el trabajo que realiza la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos de Pergamino, que hace mucho, pero mucho, vienen trabajando para aumentar esa memoria, para registrarla y también para darla a conocer y que no la agarre el olvido, esa forma solapada de la muerte. Gracias a ello vamos a dar esta charla, una charla donde va a tratar de reflexionar juntos sobre esa participación de los civiles en los golpes de Estado, charlar sobre ese tema. Necesitamos charlar esos temas para saber qué hay en el corazón de un hombre que es cómplice de golpes asesinos como fue el 24 de marzo del 76. Esto lo vamos a hacer entonces en el sitio de la memoria a las 19:30, con también la participación de Marita Fequete, que va a realizar una muestra donde se va a ver Acá lo tengo. lo que se ha registrado cronológicamente por medio de los diarios en Bien. sí, Sí, a no, lo no largo está de acá, pero 1976. me lo comentó así, como una especie de recorrido periodístico. No, Periodístico de lo que aconteció cuando se produce el golpe, cuál fue el última acta, que curiosamente la firma como concejal Alcides Sequeiro, quien Mirá. después va a ser intendente de Pergamino por 3 periodos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, la participación de civiles como inspectores ad honorem. Vamos a ver también quiénes fueron los que conformaron el equipo del arquitecto Raúl Rossi. Es cronológicamente fundamentada a través de los diarios El Tiempo y La Opinión. Rafa, gracias. No, la verdad que me no. fascinó. Es la primera vez que conversamos así. Creo que alguna vez te entrevisté, pero en Radio Más con otro colega, con Velasco. Así que seguramente habrá quedado en el olvido esa charla. Pero nada, te voy a invitar de vuelta algún día. ¿Querés venirte con alguna historia? ¿Podemos hacer algo? Con mucho gusto, con mucho gusto. Decirle que me encantó. Decirle Le gustó el formato. Me encantó ver los rostros de ustedes, ver este espacio, esta casa que tantos años tuvo ese querido amigo que es Mario Russo. Sí, sigue dando vueltas, así que ojo. Sí, me imagino que no es fácil dejar. Se jubiló hace poco este amigo, pero vos me estás diciendo que ha quedado en buenas manos este sindicato. Sí, y estamos acá nosotros vigilando. Así Bueno. que si se corren de camino, nosotros los acomodamos rápidamente. Rafa, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. No. Rafa Reistaino, actores civiles, la cara oculta de los golpes de Estado en Pergamino, el jueves 21 de